Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Vamos también a abrir la Biblia también en el libro de Gálatas. Gálatas 4, versículo número 6. Donde dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias esta noche por tu bondad, por tu misericordia. Te agradecemos la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor. Sabemos que todos estamos acá porque te amamos. Sabemos que es un deleite venir a congregarnos. Te pedimos, Dios, que nos sigas ayudando, que nos sigas fortaleciendo, que nos sigas sanando, que nos sigas ayudando, que nos sigas consolando. Esta noche te agradecemos y te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que nos hables. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Las consecuencias de contristar al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de las consecuencias de contristar al Espíritu Santo. Yo quiero pedirle su atención. Quiero que trate la manera de concentrarse en lo que vamos a ir enseñando, porque eso le va a ayudar a ir entendiendo la Biblia. Digo esto por el hecho de que habemos una gran mayoría, hermanos, que sencillamente solo nos sentamos y eso es todo. No estamos, con algunas excepciones de alguna palabra que se diga, eso le pusieron atención y eso fue todo. Venir a la iglesia para oír solo alguna frase que me interesó no tiene sentido. Venir a la iglesia es para aprender. Cuando usted aprende, usted es un creyente estable. Así que hoy en esta noche vamos a hablar de las consecuencias de contristar al Espíritu. En primer lugar, hemos hablado de que el Espíritu Santo es una de las tres personas divinas. El Espíritu Santo es el que desde el inicio de lo que nosotros entendemos como la creación aparece dando conservación. En el caso de la creación, cuando habla en el Génesis, que dice el Espíritu se movía sobre las aguas, es decir, conservó la creación. Pero aparte de que vemos y escuchamos o nos enteramos de las menciones del Espíritu Santo desde el inicio de la Biblia, también en las Escrituras y en particular en el Antiguo Testamento, nosotros hemos leído, y es un hecho que lo hacemos, que también el Espíritu Santo, aparte de preservar, también desempeñó el rol, o sea, la función de
bueno, de darle sabiduría a los hombres o a los santos que aparecen en la palabra. Por ejemplo, si hablamos que Él dio sabiduría, dio poder y dio guianza. En el caso de los patriarcas, para empezar por ahí, vemos que ellos, si no hubiese sido el Espíritu Santo el que, por ejemplo, los guía, el que les da discernimiento para algunas cosas o para muchas, los patriarcas no hubieran podido caminar o desenvolverse en la vida de Dios. Si hablamos de diríamos de los jueces, el tiempo de los jueces, siempre también el Espíritu Santo aparecía. Si hablamos del tiempo de los reyes, también en las Escrituras encontramos la intervención del Espíritu Santo también en los reyes. Por ejemplo, se nos habla, y lo decíamos el jueves pasado, de qué manera el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Eso hacía a Sansón un juez tremendamente diferente a los hombres comunes, por el hecho que el poder del Espíritu Santo venía sobre él. Y usted ha de saber mucho de lo que es la vida de Sansón. También sabemos de la vida de Saúl, el hombre que también el Espíritu Santo lo intervino. Y Saúl, en ese inicio de su vida, en cuanto ya a lo que sería la función de rey, este rey fue un hombre usado también por Dios en esos inicios, porque el Espíritu estaba sobre él. Le permitía ganar guerras y sucesivamente. Si hablamos de el tiempo de los profetas, pudiéramos hablar de ellos en cuanto a cómo pudieron desempeñar ellos sus funciones como profetas. La razón como ellos pudieron desempeñar sus roles como profetas fue, en primer lugar, porque el mismo Espíritu Santo fue el que los llamó. El Espíritu Santo les dio guianza, les dio poder y sucesivamente. De esa manera, ellos pudieron desempeñarse porque había esa tercera persona de la Trinidad que era el que estaba haciendo ese rol dentro de este campo en ese tiempo. Pero hay necesidad de mencionar que aun cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo intervenía a cada uno de los hombres santos del pasado, también es necesario destacar o mencionar que el Espíritu Santo, cuando ellos no estaban en las condiciones óptimas para que Él fuera su acompañante en las diversas funciones, el Espíritu Santo los dejaba. El Espíritu Santo los abandonaba. Por ejemplo, cuando Sansón, ya lo explicábamos el jueves, cuando Sansón estuvo en condiciones no óptimas o favorables para que el Espíritu Santo pudiera acompañarlo en el periodo de su función como juez, sabemos que al final Sansón pues se quedó
sin el poder del Espíritu Santo. Y eso lo corroboramos cuando vinieron los filisteos, y en esta ocasión ya Sansón no pudo hacer nada. Sansón fue sometido a los enemigos. Hablamos de Esaúl, el hombre que profetizaba con los profetas al principio, pero cuando Saúl entró en rebeldía, al igual que Sansón en la desobediencia, el Espíritu Santo lo deja también. ¿Por qué lo deja? Por lo que acabo de mencionar. Y eso se corrobora cuando Saúl está enfrentando a los filisteos, pero que, bueno, él necesitaba la guianza de Dios, y esa guianza no fue posible por la razón de que, bueno, ya no estaba el Señor con él, a tal grado que la desesperación de Saúl con el problema que tenía delante era tan grande que Saúl tuvo que acudir a una adivina para que le orientara, es decir, a las situaciones que llegó Saúl por la no presencia ya del Espíritu Santo en su vida. Si hablamos de Salomón, que era prácticamente un joven rey que empezó con pie derecho, el Espíritu Santo le otorga sabiduría, el Espíritu Santo le acompaña, pero al final también terminó en la misma condición, solo, sin la presencia del Espíritu Santo. Esto es una situación bastante dolorosa, hermanos, por el hecho de que solo el Espíritu Santo es el que puede prácticamente guiar, fortalecer, ayudar en las diversas situaciones en las que una persona, bueno, puede desempeñarse en esta tierra. Váyase al capítulo número 63 del libro de Isaías para que veamos lo que ocurre con respecto cuando estos hombres no estaban en las condiciones de ser coherentes con sus vidas espirituales, y en particular la nación de Israel. En el capítulo número 63, versículo número 9, nos dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Está diciendo que Dios o el Espíritu Santo, en las angustias de la nación de Israel, él también era angustiado. Mire cómo se identifica el Espíritu Santo con la persona, hermanos, porque él es una persona y se identifica con su pueblo, con sus hijos, con esta nación. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Ahora veamos el versículo número 10 a continuación. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, yo quiero que vaya leyendo, por lo cual se les volvió, ¿qué dice? Enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Esto de lo que estamos leyendo, estamos hablando de lo que sucedió con Israel o con la nación de Israel. Dada la rebeldía, las actitudes de rebelión hacia la persona de Dios o al Espíritu Santo, que es lo mismo, él, hermanos, se volvió en este caso enemigos de él o de ellos. Eso es lo que dice el versículo
número 10. Pero dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigos y él mismo peleó contra ellos. En este caso, dice, se volvió enemigo de ellos, los dejó. ¿Por qué los dejó? Porque las condiciones de Israel no eran apropiadas para que la persona del Espíritu Santo pudiera estar con ellos. Ahora, aquí podríamos ver a través de esos versículos que los dejó y más bien peleó contra ellos. Ahí a esto hay que ponerle atención. Ahora, en este caso, vamos a ver que con respecto al caso nuestro, hermanos, es decir, en el caso muy personal de la iglesia, el asunto no es así. Primeramente, por eso dice Pablo a los Corintios en su capítulo número 6 y verso 19 de la primera carta: vosotros sois, dice, el templo del Espíritu Santo. Y en Gálatas, el versículo que leíamos era que el Espíritu Santo, dice, hablábamos en este libro de Gálatas, versículo número 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. En el caso de nosotros, como ahora ya iglesia, hermanos, ahora los creyentes somos esa morada del Espíritu de Dios. Dicho de otra manera, Él decide, como lo mencionábamos el jueves pasado, que la razón por la cual el Señor destruyó el templo en el año 70 después de Cristo es porque ya no iba a necesitar templo, porque el templo íbamos a ser nosotros o iba a ser la iglesia. Ahora, la iglesia es la que tiene este honor, este privilegio de haberse convertido en el templo y la morada del Espíritu Santo. Está con nosotros, vive con nosotros. Eso es lo que dice acá el versículo número 6. Por cuanto sois hijos, de un amén los hijos del Señor. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. O sea que cada uno de nosotros tiene el Espíritu de su Hijo. Somos ese templo y esa morada de Dios. Ahora, en este caso, hermanos, es importante que cuando el creyente se ha convertido en la morada del Espíritu Santo, en la casa del Espíritu Santo, el creyente va a ser prosperado en todas las áreas. Va a ser victorioso en todos los campos y en el particular, no digamos, en lo espiritual. El creyente va a ser una persona que se va a destacar, que va a ser diferente, que va a hacer la diferencia en cuanto a los hombres comunes. Los creyentes van a tener, por supuesto, hermanos, este respaldo de Dios y harán cosas extraordinarias. Eso fue lo que hicieron los apóstoles cuando usted ve que empiezan y despegan como iglesia. Era tremendamente extraordinario lo que nosotros veíamos o leemos más bien que se empezó a hacer, a tal grado que, fíjense bien, los apóstoles, como parte ya de la iglesia o como el inicio de la iglesia, ellos hicieron proezas.
ellos ponían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Ellos sanaban hasta con su misma sombra. Ellos llevaban los pañuelos de Pablo y los pañuelos de Pablo los ponían sobre los enfermos y los enfermos sanaban. Esto era, hermanos, o de acuerdo a lo que nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que es lo que menciona el despegue de la iglesia, nosotros nos quedamos, bueno, yo en lo particular, yo me quedo extasiado al ver las maravillas que estos hombres hacían, que Dios les permitía hacer en cuanto a la, diríamos, a la capacidad de desenvolverse, como un Pedro se desenvuelve en la predicación, aquel hombre que era temeroso, aquel hombre que era caña débil, nosotros lo vemos pararse y explicar a los miles de personas que estaban ahí que ellos eran los que habían matado al dador de la vida, pero que el Padre lo había resucitado con su Santo Espíritu. Pero cuando ellos dijeron, ¿qué hacemos, Pedro?, Él les dio la salida y les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de su pecado. Es decir, aquel hombre que fue el que negó 3 veces al Señor, aquel hombre que usó la espada para defender a su Señor, ahora es un gigante. Ahora es un hombre que expone la palabra. Fueron hombres que escribieron el canon divino, muchos libros de ellos. Pero vamos a ver, no fueron ellos, era la instancia o la estancia del Espíritu Santo en sus corazones. Era el Espíritu Santo el que los hacía poderosos. ¿Por qué los hacía poderosos? Es porque Dios es poderoso. Por eso fue que el Señor les dijo allá, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me serán testigos, y sucesivamente. Serán ustedes lo que jamás pensaron ser, pero era Dios en ellos, era el Espíritu Santo en ellos. Pero claro, hermanos, que esto también no era un asunto, bueno, porque ya eran creyentes. No era un asunto porque ya pertenecían a la iglesia. O no era un asunto que les favorecía porque eran los apóstoles del Señor. No era tanto eso. Bien, hay parte de eso, pero sobre todo estos hombres, hermanos, funcionaban, es decir, tenían esa diferencia en cuanto a los demás mortales, para que Dios los usara, como estoy mencionando de alguna manera. Esto era también porque ellos eran personas que crearon el ambiente espiritual para que se pudiera dar todo, hermanos, lo que se estaba dando. Para decírselo de otra manera, ellos estaban en buenas condiciones espirituales para que también el Espíritu Santo que estaba en ellos pudiera desempeñar su rol en ellos. Lo hemos dicho que esto es importante porque, bueno, veamos si quiere unos 2 minutos el testimonio de los apóstoles, por decir algo. Hablemos un poquito del testimonio de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? ¿Quiénes eran? Pedro no era un desperdiciado, por decir algo. Pedro había sido un hombre común, pecador, igual que todos los demás. Pero aún siendo discípulo y aún al final de su, diríamos, de su
compañerismo con el Señor, le falló al Señor, le falló, le negó 3 veces. Pero cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre él, nosotros no vamos a encontrar una tacha. Yo no estoy diciendo que fuera Pedro perfecto, pero lo que vamos a ver de estos hombres es que eran hombres santos, que eran hombres que se preocuparon por tener un templo adecuado, hermanos, acorde al huésped que ellos tenían adentro. Es decir, ellos estaban, si hablamos de un Pablo, dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, nosotros vamos a ver que esto era la parte de ellos. Si vemos, hermanos, la vida de un Esteban, para que pongamos ejemplos, por lo menos aunque sea a largos rasgos, la vida de un Esteban. ¿Cuál era la vida de un Esteban? Dice que cuando a estos hombres los llamaron al diaconado, fueron seleccionados porque eran hombres con sabiduría, eran hombres de gran testimonio y llenos del Espíritu Santo. Damos un amén. Es decir, no fueron a buscar al peludo aquel otro pico de oro, no fueron a buscar aquel que tenía no sé cuántos títulos. Fueron a seleccionar a hombres con sabiduría, a hombres con testimonio y a hombres llenos del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esos fueron los hombres que fueron hermanos, a seleccionar para el diaconado. Esos eran los primeros diáconos, hermanos diáconos y hermanas diaconisas. ¿Cómo eran ellos? Hombres de gran sabiduría, hombres de gran testimonios y hombres llenos del Espíritu Santo. Es decir, eso fue la selección que hicieron y pusieron a 7. Y quiero detenerme en Esteban. Cuando Esteban, hermano, lo están lapidando los religiosos, no escuchamos maldiciones de un Esteban. No escuchamos infurias de un Esteban. No escuchamos, hermanos, quejarse a un Esteban. Más bien, luego de que Esteban expuso la palabra a todos los que lo estaban lapidando, hermanos, él en el momento de la muerte, él dijo una palabra: veo a Dios y a Cristo sentado a su diestra. Y luego ellos se avalancharon más enfurecidos contra Esteban. Pero lo lindo es que ese hombre, en las últimas palabras que él dijo es: el Señor le dijo: no les tomes en cuenta este pecado. Eran hombres santos, eran hombres sin raíces de amargura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eran hombres que estaban apegados a la palabra. Por eso le estoy diciendo algunos ejemplos de que no fue porque ellos eran apóstoles, no fue porque ellos fueron los primeros dentro de la iglesia, no fue porque ellos fueron los que anduvieron con el Señor. Sí, es cierto, pero fue también para que tuvieran ese respaldo, es porque ellos cuidaban el templo, ellos cuidaban la casa, ellos cuidaban su corazón. La Biblia dice: cuida tu corazón. Damos un gloria a Dios. Cuidaban su corazón. Entonces eso permitía, hermanos, el fuego del Espíritu Santo. Eso permitía el respaldo del Espíritu Santo. Eso permitía la sabiduría del Espíritu Santo. Eso permitía que saltaran murallas. Eso permitía, hermanos, que mataran gigantes. Eso permitía que no los detenían las cárceles. Eso permitía que en medio de las mazmorras cantaban himnos al Señor. El Espíritu Santo los estaba llenando, los estaba fortaleciendo. Eran hombres sujetos al Espíritu Santo. Eran hombres, hermanos, obedientes al Espíritu Santo. Ellos llegaron a comprender que tenían que andar con pie de plomo. ¿Qué significa eso? Que tenían que andar con mucho cuidado, porque
el éxito de un cristiano no depende de los títulos que podamos alcanzar académicamente en esta tierra. No depende de que yo me gradúe de doctorado en divinidades. No depende de que yo saque y me convierta en el mayor y grande teólogo bíblico. No consiste en eso el poder, hermanos, en nosotros. El poder en nosotros no tanto consiste en esas cosas que no serán malas, sino que el poder en nosotros depende de que el Espíritu Santo esté en buenas condiciones, o nuestra casa esté en buenas condiciones, para que el Espíritu Santo, hermanos, lleve adelante su trabajo, para que el Espíritu Santo se desenvuelva, para que el Espíritu Santo, hermanos, nos haga gigantes, para que el Espíritu Santo nos haga saltar murallas, para que el Espíritu Santo, hermanos, nos levante en medio incluso de la desesperanza. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Eran hombres que cuidaban su templo. Eran personas que sabían que el éxito de ellos dependía de la persona del Espíritu Santo en ellos. Ahora, vamos a ver, pero por supuesto que esto, hermanos, tanto a estos hombres del principio y a todos los que nos han venido antecediendo como iglesia, y a todos los que hoy contemporáneamente estamos, debemos de saber que no tendremos el respaldo que estoy mencionando, no tendremos la intrepidez que esos hombres tuvieron como creyentes cuando nosotros contristemos al Espíritu Santo. Como ese era el tema, hablábamos de las consecuencias de contristar al Espíritu Santo. Y por eso le pedí de favor que pusiera atención. Por eso le pedí de favor que venga a aprender. Usted no venga a sentarse, usted traiga Biblia, usted traiga lápiz, venga a rayar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted venga a aprender. Que se oiga un amén. Porque de iglesias estamos llenos de iglesias que lo que, hermanos, que lo que siempre comúnmente se hace es entretener a la gente. Y aquí no, en la iglesia no se trata de entretener gente. En la iglesia se trata de que la gente aprenda. En la iglesia se trata de transmitir a Dios, y que ese Dios se quede, hermanos, empeñado en sus corazones. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Aquí no se trata de venir a contar chistes, de venir a contar anécdotas. Hay que enseñar la palabra, porque cuando enseñamos la palabra, usted y yo vamos a ser diferentes. Usted y yo vamos a marcar la diferencia. Alabado sea el nombre del Señor. Usted y yo vamos a ser personas que vamos a marcar la diferencia. Entonces, pero el respaldo de Dios dejará de ser cuando los creyentes contristen o apaguen el espíritu. Por eso leíamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 19: no apaguéis al Espíritu Santo en vosotros. ¿Qué quiere decir no apaguéis al Espíritu Santo? Lo que está diciendo, no apaguen el Espíritu Santo. ¿Por qué no hay que apagarlo? Porque ese es el combustible, por decirlo de esa manera. Ese es lo que genera el fuego de Dios, hermanos, para triunfar en medio de los embates de la vida espiritual.
Por eso dice, no apaguen, porque el Espíritu, por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Damos un amén. Porque le dice, ese fuego avívalo, porque ese fuego que tienes en ti, ese fuego es el que te hará el Timoteo que Dios quiere que sea. Ese fuego avívalo, Timoteo. Dicho de otra manera, ¿quieres ser exitoso, Timoteo? Aviva el fuego, y para avivar el fuego necesita condiciones óptimas del templo. En este caso, cuando le dice Pablo que avive el fuego, es porque el Espíritu Santo se apareció en lenguas de fuego. Eso fue lo que se dio allá en el Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice que como un viento recio cayó sobre la casa, y se manifestaban como lenguas de fuego, y todos hablaban nuevas lenguas. Amén. Entonces, cuando la persona, vamos a ver, cuando el creyente no entiende que el éxito de su vida espiritual, tanto en lo secular y sobre todo en lo espiritual, consiste de que esa persona esa tercera persona de la Trinidad que está en nosotros esté bien en nuestro templo, esté bien en nuestro corazón, esté bien en nuestra casa. De eso depende matrimonio sólido, de eso depende economía, hermanos, significativa, de eso dependen sanidades, de eso depende, ya no diríamos los éxitos de la vida espiritual. Cuando esa persona de la Trinidad está en nosotros y se está desarrollando en nosotros de la mejor manera, habrá el fuego de Dios. Que se oiga un amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cada vez, hermanos, que ¿cómo es que nosotros contristamos al Espíritu Santo? Ahí vamos. ¿Cómo es que yo y usted llegamos a contristar al Espíritu Santo y por ende quedamos a cero? Quedamos creyentes cascarones, quedamos creyentes, hermanos, que solo es nada más la apariencia. ¿Cómo es? Porque cuando en el tiempo antiguo yo decía que el Espíritu Santo venía sobre los profetas, venía sobre los reyes, sobre los jueces, pero Él venía y se iba. Pero en cuanto a la iglesia, ya no es lo mismo. Él vino a quedarse, Él vino a ser morada en nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él vino a ser morada en nosotros. Y cada creyente debe de saber bien claro esto, que media vez Él esté o nosotros nos preocupemos por tener condiciones adecuadas de nuestra vida, usted, aun cuando pase las batallas, aun cuando pasen las situaciones adversas de la vida, vamos a seguir en pie. Vamos a seguir, hermanos, orando por los enfermos. Todo sirve para bien. Por ejemplo, cuando vino la pandemia, que estábamos en cuarentena, hermanos, no es fácil ir a orar por alguien que está enfermo, pero y sobre todo con ese virus que era bastante temerario. Pero en el nombre del Señor nosotros íbamos a orar por los enfermos, por algunos enfermos que me tocó orar a mí. Pero por supuesto, hermanos, es media vez nosotros estemos en condiciones óptimas para que el Espíritu Santo haga su obra. No habrá nadie que nos va a derrotar. Vamos a poner las manos sobre los enfermos van a sanar. Vamos a ir de poder en poder y de gloria en gloria.
Vamos a ver a Dios en Sion. Pero ahora vamos a ver de qué manera es que lo contristamos. Primero es cada vez que nosotros rehusamos, hermanos, cambiar los hábitos viejos de la vieja vida pasada. Le voy a poner el ejemplo. El Espíritu Santo es como un arquitecto. El Espíritu Santo es un arquitecto, no como, sino un arquitecto. Es una persona con una mentalidad, en el caso muy particular de la obra que está llevando a cabo, es la obra de un arquitecto. Cuando venimos por ejemplo, se lo voy a poner así. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo, venimos crudos, crudos, entiéndase, pero luego nos toma el Espíritu Santo como su morada. Pero la razón de tomarnos como su morada, una es para que desempeñemos la obra que se nos ha encomendado, porque a todos se nos ha encomendado la obra. Y segundo es para quitar las asperezas. ¿Qué diríamos? El arquitecto empieza a embellecer la casa, empieza a quitarle todas aquellas ataduras, porque uno viene crudo, uno viene con malas palabras. Bueno, yo cuando vine a Cristo vine todo peludo, usted no me hubiera conocido, pero luego hermanos, sentí incómodo andar con mi pelo largo, y no es otra cosa, no es porque me dijeron que me lo quitara, fue porque había un arquitecto adentro que me decía: tienes que arreglarte, tienes que ser diferente, las viejas cosas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Yo me recuerdo con todos mis amigos, el gremio de mi ocupación, hermanos, empecé a cortar, empecé a hacer lineamientos de que yo ya no era el mismo. Así que discúlpenme, si ustedes quieren ser mis amigos y que yo sea sus amigos, ustedes tienen que hacerse a mí, porque eso es lo que dice la palabra. No te hagas a ellos, sino ellos que se hagan a ti. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, una de las luchas que el creyente debe de ser es, hermanos, rehusar de tajo, rehusar a esa lengua larga, rehusar a esa mentira, rehusar a esos rencores, rehusar a esas raíces de amargura, rehusar a las trampas, rehusar a todo aquello que hacíamos antes. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de eso. Es lo que necesitamos aprender. Necesitamos rehusar a todos esos resabios. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces nosotros nos volvemos frágiles o sensibles. Está bien, Señor, me vuelo el pelo. Está bien, Señor, arreglame esta lengua. Está bien, Señor, mira estas mentiras. Y el Espíritu Santo está cortando las mentiras. Y el Espíritu Santo está poniendo cántico nuevo en nuestros labios. Y el Espíritu Santo está trabajando. Pero cuando yo rehúso dejar la pasada manera de vivir, es ahí donde viene el contristamiento. Eso es como que, bueno, aquí estamos haciendo todo, arreglando estas alfombras. Yo creo que se ven bien, ¿verdad? Las luces, si viene alguien y bota las lámparas y le pone fuego a esto, ¿cómo se siente uno? ¿Se siente alegre? Es igual cuando viene el creyente y no contribuye, viene el creyente y no trabaja y no es obediente para que a la voz del Espíritu Santo que le dice: tú debes de ser santo, tú debes de ser diferente, tú debes de agradar a Dios, tú debes de vivir para Dios, tú debes de honrar a Dios, tú debes de servir a Dios.
La voz del Espíritu Santo ahí está, hermanos. Pero cuando nosotros nos rehusamos y somos rebeldes, como leíamos en Isaías 63, verso 9 al 11, que leíamos: por tanto, por sus rebeldías, en el caso de Israel los dejó y se volvió enemigo de ellos. En el caso nuestro no nos puede dejar, porque entonces, hermanos, no se podría complementar la obra de salvación. Él sigue estando con nosotros, Él sigue viajando con nosotros, Él sigue, hermanos, oyendo nuestras barbaridades. Entonces, lo que pide el Espíritu Santo es: despójense. Pero cuando no nos despojamos de los hábitos viejos y seguimos, por ejemplo, yo me canso en decirle, yo cuando vine a Cristo, todos mis amigos con quien salíamos, hermanos, andar andando y andar haciendo lo incorrecto, yo puse, ya no salimos. Es más, yo era soltero. Cuando vine a la iglesia, 2 o más muchachas andaban también de cristianas. Y yo tuve que decirles: momento, yo ya soy cristiano. Yo ya no soy el que decido. Tuve que soltar. Ahí viene el Señor trabajando. Esto no es así. No, la iglesia o ser cristiano no es venir a calentar una banca. Ser cristiano no es andar una Biblia. Ser cristiano es otra cosa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ser cristiano es otra cosa. Que se oiga un poderoso amén. Y yo me recuerdo que habían esas muchachas que se habían hecho las ilusiones llorando en la misma iglesia, y a mí me hacían la vida imposible, y que querían irse conmigo en el carro. Yo a nadie llevaba en el carro. Nadie. Es que esto es serio. Yo dejé de andar con amigos, y aquí veo todos estos muchachos cristianos. Estos son relajeros, hasta se echan la cerveza. Y entonces, ¿en qué estamos? Fornicarios. ¿En qué estamos? Yo no estoy cuestionando que no seas creyente. Yo no estoy cuestionando. Yo no quiero que te aísles del mundo, porque dijo Pablo, entonces no nos podemos, sería aislarlos entonces del mundo, lo que no se puede hacer, pero podemos vivir diferente en el mundo. Podemos, Pablo o el Señor dijo: vosotros sois la luz, hermanos, la luz en las tinieblas. Vosotros sois la sal. Usted y yo debemos de ser sal. Usted y yo debemos de ser luz. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Entonces, allí el Espíritu Santo, y esto no es así por temporada, una semana, un mes, un año. El Espíritu Santo está trabajando. Por ejemplo, en mi vida ha trabajado más de 30 años. Y vengo yo y arruino todo lo que Él ha estado haciendo en mi vida. ¿Cómo se va a sentir Él? ¿Cómo? Contristado. Aparezco ahí con otra mujer yo. Imagínense. ¿Cómo se va a sentir Él? Apagado y contristado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no contristar al Espíritu y no caer en las condiciones realmente que no son las condiciones que Dios quiere que sean las de un creyente? Entonces, vamos a ver. Se apaga cuando, por ejemplo, el creyente no deja de hablar malas palabras. Fíjese que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 4 también, verso 31, dice, léalo conmigo, abra su Biblia, en el 4:31, dice, ¿qué dice ahí? Leámoslo todo. Ya lo tiene todo. 1, 2, 3, corra. Quítese de vosotros, ¿qué? Pero, ¿cuál es el versículo que está antes de eso? ¿Cuál es el versículo que está antes? El versículo 30. ¿Qué es lo que dice el versículo 30? Entonces, para no contristar al Espíritu Santo, está diciendo, aquí resume lo del 17 hasta el 24
de este mismo capítulo, aquí Pablo lo resume cuando dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Es decir, el contexto es: no lo contriste. Por tanto, para no contristarlo, quítense de esos gritos en la casa, quítense de esas malicias, mujeres. Damos un amén, iglesia. Quítense de esas codicias. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Quítese de la pasada manera de vivir. Entonces, cuando nosotros no nos quitamos esa gritería, por lo menos en los hogares, hay hogares de cristianos que se oye más paz en los hogares vecinos ahí que en los hogares de algunos creyentes. Se ve más pudor en algunas mujeres impías que en algunas creyentes. Enseñan menos el cuerpo. Tratan la manera de ser menos sensuales las impías que las cristianas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, quítense todas esas cosas ya nosotros. Entonces, para no contristarlo, para que el arquitecto siga haciendo su trabajo. ¿Para qué está haciendo el arquitecto su trabajo? Preparando a la novia. Levanten la mano los que somos novia del Señor. Pero el Señor, hermanos, no va a casarse con una chancletuda. No se va a casar con una peluda. Con una, hermanos, con una sucia. Y por eso el Espíritu Santo está trabajando como un arquitecto para tener en óptimas condiciones a la novia cuando venga el novio a recoger a esa novia. Esa es la figura de Eleazar cuando viene allá. Le está tirando las joyas a Rebeca, que es la figura de la iglesia. Y vámonos, ahí va Rebeca, obediente. Ajá, obediente. Échale una mirada al que tiene la par, dígale conmigo, obediente. Voltéelo a ver, obediente. Obediente igual que vos, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿verdad? Obediente. Y con una expectativa. Y cuando se le ponía triste, la tal Rebeca, venía, hermanos, la prenda. Y le daba otra prenda más bellísima. Y se alegraba, que son los dones. Y se le ponía triste otra vez en el camino. Y venía Eleazar y le daba otro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas. Para mientras llegaba a donde estaba el amado. Ese es el trabajo, es decir, preparársela para una iglesia, como dice Efesios, sin mancha y sin arrugas. Pero va a llegar con una vieja toda chorreada. Eso hace que el Espíritu Santo se contrista. Ahora, vamos a ver las consecuencias, que era el tema. ¿Cuáles son las consecuencias de alguien que no ha reparado en contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos va a dejar. El Espíritu Santo vino a quedarse con nosotros. Ahora, ¿qué es? Vamos a ver las consecuencias, ¿verdad?, de contristar o de apagar. Son creyentes, hermanos, con grandes conocimientos, pero sin espíritu. Usted conoce gentes dotadas para la retórica. Es más, si usted no sabía, dentro de los traductores de la Biblia hay especialistas que están traduciendo las Biblias en sociedades bíblicas, en esas empresas. Pero la mayoría de esos hombres no son cristianos. La mayoría de esos traductores no son cristianos. O sea, pero son personas que manejan, que conocen lo que están traduciendo. Bueno, esa es. Entonces vemos creyentes, si fuera el caso, con conocimiento, porque hay gente que se jacta de su conocimiento. Yo conozco la Biblia, sí, pero no es el punto conocer la Biblia. El punto es que
como dice, como dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? O así a los romanos, que dice que en cuanto a los que andan en el Espíritu, esos son de Dios, dice, ¿verdad? Y debemos de andar de acuerdo al Espíritu. Entonces, otro aspecto es creyentes pobres en la fe. Creyentes pobres en la fe. Usted ve creyentes que dice, me picó este zancudo, me voy a morir, y se muere el tipo, porque no tienen una pizca de fe. ¿Por qué? Porque el que andan adentro no acciona, porque las condiciones no se dan. Entonces son cristianos que por un lado conocen, pero la letra mata, más el espíritu edifica. Entonces son personas carentes y pobres de fe. Cualquier situación, mire, es importante, hermano. Yo no me puedo jactar de fe, pero yo admiro mucha gente terrible en la fe. Hoy día, yo digo, qué gente más tremenda en la fe tienen, pero sin duda tienen a la tercera persona que les está impulsando la fe. Tercer aspecto, las consecuencias son creyentes carnales. Carnalazos. Solo están interesados en la apariencia. Son creyentes que les interesan los likes. Se mueren por los likes. Se comen una paleta, lo publican para que les dé un like. Se comen un plato de comida, lo publican para que les dé un like. Narcisistas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Damos un amén. Yo tenía agregado un pastor, pero ¿cómo le llaman cuando uno lo saca? ¿Lo qué? Lo bloqueé. Mire, ese pastor, hermano, o sea, un sorbete, aquí estoy comiendo un sorbete, aquí estoy bañándome, aquí, mire, qué desgracia, dije yo, que para qué voy a tener esta enfermedad aquí, dije. No, aquí no se trata. Son carnales, hermanos, son nubes sin agua. Amén. Son de Dios. Yo no estoy diciendo que sean del diablo, como dice un loco por ahí que a todos les llama hijos del diablo. Hermanos, no son hijos del diablo, son hijos de Dios. Pero son, hermanos, sin el respaldo de Dios, porque el respaldo, quien lo da es Dios. El Espíritu Santo es el que levanta muertos. El Espíritu Santo es el que pone cántico nuevo en nuestros labios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Que se oiga un amén. Son creyentes carnales. Y son los actos que constantemente los vive disciplinando el Espíritu Santo. Les da duro. Y ay, ¿por qué me pasa esto por carnal? Porque no has cuidado tu templo. Y por último, algunos que no entienden, de una vez se los lleva, como se llevó a Ananías y a Zafira. Eran cristianos. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias, Dios. Ayúdanos a comprender cuál es la vida espiritual, Dios.